Entrevista exclusiva. Leopoldo López, el líder opositor al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y preso por protestar desde hace un año, responde en su insalubre, oscura e inhumana celda de castigo un cuestionario con 16 páginas de su puño y letra. Hoy en el programa La Noche les mostraremos el documento completo en el que narra las vejaciones a las que es sometido y describe cómo allanaron a la fuerza su celda. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. El punto clave de la noticia: en medio de la fuerte tensión que sufre Venezuela y la amenaza que enfrenta la oposición, el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, publica hoy en exclusiva una reveladora entrevista con Leopoldo López. Pese a la férrea vigilancia con la que convive el líder opositor, logramos hacerle llegar un cuestionario a una celda de castigo donde se encuentra actualmente. Las preguntas fueron respondidas a puño y letra el pasado miércoles. En sus palabras, relata el trato inhumano y los vejámenes que ha sufrido en la cárcel durante el último año. Leopoldo López también describe en primicia la forma como el pasado 12 de febrero fue allanada violentamente su celda. ¿Cuál es el tratamiento que usted ha recibido en su condición de preso político al interior de esta prisión? Como presos políticos hemos recibido un trato discriminatorio. Pasé los primeros 6 meses en aislamiento, encerrado en mi celda. Cuando recibía visita, entraban en mi celda y la cerraban con candado. Solo permitían 1 hora de patio en solitario a las 6 de la mañana. Desde que llegué, no nos han permitido el contacto con los otros presos del penal. Para las actividades como la misa, siempre estamos bajo la custodia cuerpo a cuerpo de un funcionario de inteligencia militar. Luego de 6 meses, permitieron el contacto limitado con los otros presos políticos y siempre bajo la custodia de los funcionarios de inteligencia. En el piso donde estoy colocaron 3 cámaras para mantener la supervisión permanente de nuestras actividades. En un año que llevo preso, no me han permitido visita más allá de mi familia directa y abogados. Hemos tenido momentos de mucha tensión. En una oportunidad, el director de la cárcel ordenó que nos lanzaran excremento humano por la ventana, hecho que fue denunciado y nunca atendido por la fiscalía. Hemos sido víctima de requisas violentas por parte de funcionarios de inteligencia militar que se han presentado sin presencia de fiscalía, encapuchados, armados y con actitud hostil. Como ser humano, no como líder de oposición, ¿cómo se encuentra físicamente y mentalmente luego de 1 año en prisión? A pesar de las dificultades, del aislamiento y de la violación permanente a nuestros derechos humanos, me he sentido bien. He conseguido fortaleza en la oración diaria, en la lectura permanente y en una rutina de ejercicios en mi celda. Además, me he propuesto desarrollar destrezas que antes no practicaba. Me he dedicado al dibujo y estoy aprendiendo a tocar el cuatro, que para mí ha sido un reto. Gracias a Dios, he hecho de cada día una oportunidad para crecer y para cumplir con una rutina que me ha permitido desarrollar el autocontrol y la disciplina. Desde que llegué, entendí que había una variable que no podía controlar: el tiempo, el momento de mi liberación. Es por eso que trato de no pensar en cuándo saldré libre, ya que amarrarse a una fecha, a un tiempo específico, puede ser fuente de frustración cuando no llega la libertad. Sé que un día tocarán mi celda y me dirán que salgo en libertad. Mientras llegue ese día, voy a aprovechar cada día, cada hora, en crecer como persona, en formarme intelectual y espiritualmente, en tener más claro cada paso que debemos dar para la recuperación de Venezuela. Esa idea, la de una mejor Venezuela, me motiva y es fuente permanente de inspiración. Quisiera que nos narrara con detalles qué fue lo que sucedió el pasado 12 y 13 de febrero, día en el cual, según su esposa, fue violentada su celda. El 12F, a las 5 a.m., se presentó una comisión de inteligencia militar, encapuchados, vestidos de negro y armados, con la intención de requisar nuestra celda. Estoy seguro que fue una orden en respuesta a las reuniones de mi esposa Lilian con Amnistía Internacional, con el secretario general de la OEA, Insulza, y con el vicepresidente de Estados Unidos, Biden. Me resistí a que entraran hasta que llamaron a mi abogado, como es mi derecho. Daniel Ceballos también se resistió a la requisa.
La razón por la que nos resistimos es por la violencia y el robo de nuestras pertenencias, en particular de mis escritos durante las requisas anteriores. Ante nuestra decisión de impedir la entrada a la celda que había logrado bloquear, el director del penal, Homero Miranda, subió con mandarria y un esmeril e intentó romper los barrotes. No pudo y desistieron de la intención de entrar en la mañana. El día pasó en una tensa calma. Por la solicitud de mis abogados, vino un representante de la Defensoría y les dije que estaba seguro que entrarían en la noche, que les pedía estuviesen presentes ante esa posibilidad. Efectivamente llegaron de nuevo a las 7 p.m., una comisión con más hombres, igual vestidos de negro, en principio con capuchas y con actitud muy hostil. Intentaron entrar y me negué. Ante mi negativa, estaban preparados para tumbar la reja, y para eso subieron un soplete, mandarria y esmeril. Con el soplete debilitaron la reja hasta tumbar la resistencia y entraron. Fueron momentos de tensión. Mi celda en un momento estaba alumbrada por la llama del soplete y los ruidos de la mandarria. Cuando lograron entrar, iniciaron la requisa. No me resistí. Pregunté por la Defensoría y no estaba. Por mi abogado y tampoco le permitieron la entrada. La requisa duró 7 horas, hasta las 2 a.m. Revisaron cada libro, leyeron cada hoja de mis escritos. Levantaron el piso, abrieron huecos en las paredes, sacaron mi comida, voltearon todas mis pertenencias. Al final no me informaron qué se llevaron, pero pude ver que se llevaron mis escritos, cartas y otras pertenencias. Al terminar la requisa, me trasladaron a una celda de castigo de 2 metros por 2 metros. Me han mantenido en total aislamiento y pusieron a un custodio en la puerta de la celda para evitar que nadie se acerque. ¿Qué es lo que más lo afecta de estar en prisión? Lo que más afecta de estar preso es no poder compartir con mi esposa y mis hijos todos los días. Mi hijo menor Leopoldo tenía 1 año cuando entré en prisión. Aprendió a caminar en Ramo Verde y ya está hablando sus primeras frases. Manuela, que tenía 4 años, está más consciente de mi situación. Siempre me pregunta cuándo voy a salir, y lo que más me motiva es que me habla de las cosas que quiere hacer conmigo cuando salga: ir a la playa, subir el Ávila y que la enseñe a montar a caballo. Gracias a Dios, tengo una esposa maravillosa que se ha crecido en esta adversidad, no solo como mi voz ante los venezolanos y el mundo, sino también como madre. Lilian ha mantenido el ánimo de mis hijos y se ha mantenido fuerte en estos meses, ya convertidos en años. Los días de visita son maravillosos. Estar con mi esposa y mis hijos me fortalece. Cuando vienen jugamos, pintamos, hacemos tareas y leemos cuentos. Manuela es muy curiosa y le gusta que le cuente sobre los animales, sobre los planetas, sobre los insectos y también sobre la vida del niño Jesús. Cada vez que viene, le tengo algo preparado para que podamos aprender juntos. Lilian me cuenta que Manuela se llena de entusiasmo cada vez que sabe que va a venir a Ramo Verde. En oportunidades tengo la posibilidad de llamar a mi casa por el teléfono público. No me permiten llamadas de contenido político. De hecho, en una oportunidad fui castigado por 15 días de aislamiento por haber conversado con algunos de mis compañeros de Voluntad Popular. En este momento tengo las visitas suspendidas, al igual que las llamadas a mi casa. Vamos a escuchar ahora la segunda parte de la entrevista exclusiva que nos concedió Leopoldo López desde su insalubre, oscura e inhumana celda de castigo. Pese a los castigos que ha sufrido en las últimas semanas, el reconocido disidente mantiene su voluntad firme, inquebrantable. Asegura que ha valido la pena sacrificar su libertad por Venezuela y señaló que las protestas del 12F no cumplieron su objetivo y fueron desactivadas por culpa del diálogo ficticio que aceptó un sector de la oposición con el régimen de Nicolás Maduro. Un año después, ¿cree usted que valió la pena entregarse a una justicia que ustedes no consideran independiente? Sí ha valido la pena a pesar del dolor de mi familia y mi gente cercana. Ha valido la pena por distintas razones. La primera es por haber dado la cara y asumir plena responsabilidad de mis acciones. Yo creo que para liderar hay que asumir responsabilidades, especialmente en momentos difíciles. Por otra parte, el juicio que montaron en mi contra es un juicio claramente político y que pone en evidencia el desmoronamiento moral y ético del sistema de justicia venezolano. Mi juicio es una demostración.
es uno de muchos casos que muestra la urgente necesidad de un cambio profundo en la conducción de las instituciones del Estado venezolano. La persecución y el juicio en mi contra y en contra de otros presos políticos también ha servido para que instituciones, gobiernos y la opinión pública internacional entienda que en Venezuela no tenemos democracia, que hoy en Venezuela tenemos una dictadura del siglo XXI, con la sofisticación de estos tiempos, pero con la mano dura de cualquier dictadura. ¿Duerme usted tranquilo o teme por su vida en prisión? Sí duermo tranquilo, aunque los sonidos de las rejas y los candados en las madrugadas siempre traen la idea de una requisa violenta. Las noches son silenciosas y el sonido agudo y con un profundo eco de las rejas abriendo y cerrando es una alarma que despierta hasta el sueño más profundo. Hace unos meses, durante otra requisa, entraron sigilosamente sin hacer ningún ruido, y cuando desperté, tenía al lado de mi cama a 2 hombres uniformados de negro y en absoluto silencio. A partir de ese día, siempre me acuesto pensando que esa amarga experiencia se pueda volver a repetir. Un año completó el 12F. ¿Qué representó este movimiento en la lucha por la democracia que libra Venezuela? ¿Cuál es el balance que usted hace del significado que tuvieron estas protestas? Las protestas que se iniciaron a partir del 12F fueron en su inmensa mayoría pacíficas. Los episodios de violencia fueron como reacción a la brutal represión de los cuerpos policiales y de los colectivos armados. Aprovecho esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo a todos los que salieron a protestar, especialmente a los jóvenes. Son una inspiración para seguir adelante en nuestra lucha. Contrario a lo que dice el gobierno y algunas voces de la oposición, en mi opinión, lo de las protestas del 2014 sirvieron para quitarle la máscara democrática al gobierno de Maduro. Estoy seguro que cuando finalmente logremos alcanzar el cambio en Venezuela, este episodio del 2014 quedará registrado como un momento de despertar de un pueblo que salió a las calles a enfrentar la brutalidad y la represión de una dictadura que tenía que ser sustituida por un gobierno y un Estado verdaderamente democrático. Muchos venezolanos lograron unirse para protestar hace un año, pero muchos critican que no hubo un plan de acción para capitalizar esta movilización, para que fuera más efectiva en términos políticos, para que se mantuviera en el tiempo. ¿Cuál es su opinión? El plan de acción estaba claro. Las protestas eran una condición para activar los mecanismos constitucionales que permitirían una salida a la crisis sustituyendo a la élite corrupta que tomó por asalto las instituciones del Estado venezolano. Esto no pudo materializarse por 2 razones. La primera, por la brutal represión policial y judicial, y la segunda, por el espejismo de un diálogo ficticio que solo buscaba desmovilizar la calle y aplacar la vocación de cambio urgente. En la última parte de la entrevista que logramos hacerle al líder de oposición Leopoldo López, el reconocido disidente pidió a los países vecinos de Venezuela que entiendan y apoyen la lucha que por la democracia se libra en Venezuela. López pide a los venezolanos que no pierdan la fe y que apoyen el Acuerdo Nacional para la Transición que junto a él plantearon la diputada María Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, que en las últimas horas entró a engrosar la lista de presos políticos del régimen chavista. Ustedes en el llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición aseguran que el gobierno de Maduro ya entró en fase final. ¿Realmente ustedes creen que con la terquedad del régimen chavista estén dispuestos a dejar el poder? Un clamor que ha surgido durante los últimos meses era la necesidad de presentar una propuesta concreta de qué hacer ante la crisis. Viendo esta necesidad, quienes promovimos la salida, María Corina Machado, Antonio Ledesma y yo, presentamos una propuesta concreta de los pasos a seguir para salir de la crisis. Presentamos un plan de acciones a tomar en los ámbitos institucionales, social y económico, todo enmarcado en la Constitución y bajo la profunda convicción que el cambio que merece Venezuela debe darse de la manera más democrática, legítima y amplia. El documento para una transición que presentamos es una propuesta hecha por demócratas para conquistar la democracia. Está muy lejos de ser una invitación a un golpe como lo ha querido presentar de manera irresponsable y cobarde Nicolás Maduro. Invito a todos los venezolanos que queremos un cambio a leer el documento y a sacar sus propias conclusiones. ¿Qué piensa usted de la actuación que ha tenido la comunidad internacional frente a casos como el suyo?
Aprovecho esta oportunidad para agradecer a las organizaciones, gobiernos y personalidades que han solicitado nuestra liberación. Con respecto a la actuación de la comunidad internacional frente a la crisis venezolana, espero sobre todo de nuestros países vecinos que entiendan que nuestra lucha por un cambio democrático es legítima, constitucional, y que es nuestro derecho y nuestro deber como demócratas luchar por la conquista de la democracia en Venezuela. ¿Qué mensaje le envía a todos los venezolanos al cumplirse el primer año del 12F? A todo el pueblo venezolano le mando mi agradecimiento por el apoyo que he recibido. Y les pido que no perdamos la fe y la perseverancia en la búsqueda de un cambio para Venezuela. Estoy convencido que el cambio que merecemos debe estar guiado por un principio rector, por una idea fuerza que nos una a todos en una misma aspiración. Que alcancemos una Venezuela en donde todos los derechos sean para todas las personas. Esta entrevista la escribí en mi celda de castigo durante la madrugada del 18 de febrero del 2015. Gracias por la oportunidad y espero pueda llegarle a los venezolanos. Fuerza y fe. Leopoldo López, preso político, preso de conciencia. Todos los derechos para todas las personas.